Y esas son las marcas literales en su cuerpo. Y las marcas que usted y yo tenemos que llevar de él, dice que usted y yo no nos debemos de preocupar ni siquiera que por causa de su nombre a nosotros nos vituperen. Y alguien dice algo y usted y yo soportamos las marcas del Señor, ¿cierto? Así somos. ¿Qué diferencia hay que a él le hayan dado un latigazo con algo que le rasgó su piel y yo no soporté un comentario que hizo un hermano hacia mí? ¿Qué diferencia hay? Nada, ¿cierto? Sismático, diría uno. Mucho sismático. Mire, y dice que cuando por causa de él nos vituperen, nos persigan, nos ignoren, nos calumnien, y las marcas de él que él llevó por nuestro pecado, un pecado que quizás muchos todavía estemos luchando con él. Todavía muchos estemos por allá navegando en nuestro pensamiento, en nuestro cuerpo, en ciertas situaciones, con una lucha de un pecado que muchos, como escucha uno y como en algún momento uno cuando buscaba un consejero le decía, es que ese es el aguijón que el Señor puso en mí. Así como Pablo puso un aguijón, ese pecado es como mi aguijón, pastor. No, ahí no hay manera, no hay nivel de comparación. Porque cada quien peca porque quiere, no porque lo invitan. Ah, es que este me invitó a pecar. Él lo pudo haber invitado para un lugar de pecado, pero usted decidía si pecaba o no. Que todos pecan de manera diferente, sí, pero cada quien peca porque quiere, no porque lo inviten. A usted puede tener delante de su vida diaria el pecado, pero usted decide. Si se llena de dominio propio o deja que ese dominio se apropie de usted, ese demonio se apropie de usted. ¿Cierto? De que dentro de todas estas cosas, para que usted y yo entendamos el por qué es tan importante todo esto y que no entremos en tentación, dice, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús mismo, que es nuestro ejemplo completo y perfecto, como lo encontramos en Juan 13:15, San Juan capítulo 13, versículo 15. 13:15. Dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que su señor, perdón, ni el mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Mire que él mismo dice que él es el ejemplo, porque dice, porque él mismo nos ha dado ese ejemplo. Aquellos días que él fue al monte a orar y pasó la noche orando, así
Vaya al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 12. Dice, si lo encuentra para que lo lea, para que avancemos en esto, dice Jesús oró antes de 6:12, Lucas 6:12. Dice, Jesucristo oró antes de escoger a sus discípulos, razón por la cual vemos que otra de las razones por las cuales debemos de hacer vigilia es para rogar al Señor a fin de que Él nos guíe en la toma de nuestras decisiones trascendentales. Usted y yo hemos sido puestos primeramente delante de Dios en oración por alguna persona. Y Dios ha decidido, mire, nosotros no lo escogimos a Él, algo que eso sí queda claro. Él nos escogió a nosotros. Y nosotros por las distracciones del mundo, por las distracciones de la naturaleza, por las distracciones naturales de la humanidad, nosotros hemos decidido aceptar y reconocer de que a Él le pertenecemos. Pero en su momento usted también pudo haber decidido si seguía su vida, si seguía el camino, si seguía lo que seguía haciendo. Les voy a poner un ejemplo. Yo en Él encontré arrepentimiento, ¿cierto? Por el punto extremo al cual tuve que llegar para reconocer que de Él era. Si ese punto extremo hubiera sido en otro nivel, no al que Él me llevó, quizás yo no hubiera sido o no hubiera decidido en ese momento haber aceptado de que a Él le pertenecía. Porque le voy a hacer una pregunta de manera sincera. Antes de usted y yo ser cristianos, porque para ser hijo de Dios tuvimos que haber conocido el proceso de nacer de nuevo, ¿cierto? Antes de ser cristianos, era muy maluca la vida que usted llevaba. Vigilábamos y orábamos. En las discotecas, era muy maluca esa vida. Era muy maluca. Usted bebía, bailaba, podía salir a pasear, disfrutar, hacer todo un sinnúmero de cosas. ¿Y qué pasaba? ¿Y qué pasaba? Era feliz. Eso podía alimentar y ayudar y llenar la carne. Pero su alma, porque para la carne eso era felicidad, eso era normal, natural. ¿Sabe qué nos llevó al extremo de necesitar arrepentirnos? Que podíamos tener el disfrute, el gozo, lo que la vida y la naturaleza o el entorno y la sociedad nos brindaba, pero no teníamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. No teníamos el gozo que sobrepasa todo entendimiento. No teníamos la tranquilidad que usted y yo hoy podemos disfrutar. ¿Y sabe por qué hablaba antes de volvernos cristianos? Porque ahí viene el proceso de usted y yo aprender a nacer de nuevo. Porque con esa naturaleza y esa manera que nosotros veníamos aún habiéndonos arrepentido, no era la manera en que nos hacía aceptos delante de Él. Fue cuando usted y yo comenzamos a comprender que había que dejar una vieja naturaleza, morir al viejo hombre, entrar al nuevo hombre, nacido de nuevo, dice, a través del cual usted y yo estamos luchando en que la buena obra que Él inició la está perfeccionando y que el que es nacido de nuevo no comete pecado. Y aquí es donde viene otra pregunta extrema. Si el que es nacido de nuevo no comete pecado, ¿cuántos de los presentes nacidos de nuevo que estamos aquí podemos decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí? Es necesario velar y orar.
Es necesario siempre tener esa comunión con el Padre. Es necesario siempre tener esa conexión con Él. ¿Sabe por qué el Señor enseñó a través de velar y orar, a través de la comunión? Porque cuando Él lo hacía, era porque dice, como está ahí, dice, yo no hago nada que no vea hacer a mi Padre. O sea que usted y yo, cuando se nos presenta una situación, un problema, una dificultad, y no sabemos resolverlo, usted no está yendo donde debe ir. Usted y yo no estamos haciendo, no estamos obedeciendo lo que Él dice que debemos de obedecer. Y es la manifestación y la muestra de que hemos dejado de velar y orar. ¿Y por qué dice que velad? ¿Y por qué es tan importante el velad? ¿Y por qué lo habla en la noche? Porque estamos hablando de la primera vigilia, ¿cierto? Luego haremos, y todo eso aquí estamos tocando algo panorámico de todo lo que es la noche, pero ¿por qué es tan importante en sí las vigilias o en sí la noche? Me encontré algo muy especial, pues que a mí me llegó de manera muy especial en cuanto a qué y por qué habla de la importancia de la noche, la oración de la noche. Porque usted y yo debemos de honrarle, adorarle y exaltarle. En la noche acontecieron un sinnúmero de diferentes manifestaciones, un sinnúmero de manifestaciones que fueron dadas de Dios para enmarcar aún en la actualidad cosas que fueron muy visibles, ¿cierto? Y en esto hablamos dentro de esas en la acción de Dios en la noche. Dice, se lo voy a compartir como lo encontré. Dice, todo el Nuevo Testamento está salpicado de escenas nocturnas donde la intervención divina se manifiesta a favor de los hombres, desde los pastores o desde los reyes, ¿cierto? De lo que llamamos los reyes magos, a través de que ellos, ¿dónde vieron la señal? ¿La vieron en el día? ¿La vieron dónde? En la noche. Hasta Nicodemo, desde la simbología marina y su asociación a las tinieblas hasta la liberación de los presos en la cárcel. Todo esto lo vemos a través de las manifestaciones de la adoración y el cántico que hacían Pablo y Silas, que acontecieron en la noche. No solamente estas manifestaciones de ver esta señal en el cielo, en sí, a través del nuevo nacimiento que el Señor mismo se lo estaba explicando en una cena a Nicodemo, y dice, la liberación dice, la parusia y la espera del día del Señor está descrita con simbología de la oscuridad y anhelo de la luz. Dice, definitiva y anhelo de la luz definitiva. Las visiones o apariciones de los ángeles vienen todas ellas envueltas en un uso lingüístico relacionado con la luz a través de la noche. Y dice, desde el Antiguo Testamento la noche contempló la acción salvadora de Dios a favor del hombre. Fueron los momentos contundentes y trascendentales para hablar también de salvación, y todo esto en acontecimientos de noche, que ahorita lo vimos a través del momento en que el Señor va y ora y dice, no sea, si es posible, pasa de mí esta copa y no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso fue en la noche. El ángel le anuncia a María, ¿en qué momento? Al mediodía, dice la palabra, en la noche.
Luego, la ratificación a través de que José no creía, vuelve y le habla ¿dónde? En la noche. El ángel o la lucha de Jacob con el ángel fue ¿dónde? En la noche, antes de rayar el alba. Mire la importancia y todo lo que hace Dios muchas veces en la noche, pero nosotros todos pensamos o creemos que la noche es solamente para dormir. La noche se hizo, fue para dormir, ¿cierto? Dice, la luz salvadora de Dios a favor del hombre. Así, el patriarca Abraham recibe una promesa de Dios para ser padre de un gran pueblo y la recibió ¿dónde? En la noche. Momento en el que también Jacob, como lo vimos ahora, fue visitado por el ángel que cambió su vida. Y también el niño Samuel escuchó el llamado de Dios al mediodía, a la hora que usted y yo estamos durmiendo, la siesta del almuerzo. En la noche, ¿cierto? Entonces mire que dice Samuel oye la voz de Dios que le nombra profeta. ¿Dónde? En la noche. Por el acontecimiento fundamental para Israel en el Éxodo, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud fue ¿qué? En la noche. Entonces mire que dice en Egipto, de esclavitud de Egipto a la libertad, que tiene lugar en la noche, recogiendo la tradición, donde dándole un sentido nuevo, ¿cierto?, al Nuevo Testamento, y sigue considerando la noche como un espacio de acción salvadora. La noche tiene algo especial. ¿Y sabe por qué? Por allá hay un texto, no recuerdo, pero sí sé que es en Tesalonicenses, nosotros somos como la luz del día. Que nosotros somos como la luz del día. Si alguien lo tiene por allí, busque, vaya a su pastor Google y coloque, somos como la luz del día, Tesalonicenses, y allí le va a aparecer. Ayúdeme con eso. Entonces mire que todos estos acontecimientos, porque dice, y mire, en la noche, otra manifestación, otro acto de su manifestación salvadora, y en la noche, Jesús fue apresado ¿dónde? En la noche. Pedro lo negó 3 veces al mediodía, en la noche. Todas estas manifestaciones y todo esto tiene un mensaje que no es dado al que no tiene entendimiento, es dado a la iglesia. Cuando el ángel sacó a Pedro de la cárcel, también fue en la noche. Hay cosas que acontecen de manera muy importante, por eso en sí, la noche dividida en 4 vigilias, usted y yo encontramos que la primera de 6 a 9 va en un tiempo de clamor, adoración y de descanso. Es el tiempo, es el momento donde usted y yo nos despojamos de todo lo que nos carga, nos aflige, nos roba la paz y la tranquilidad. Porque en la segunda, que va de 9 a 12, ese es el momento donde usted y yo entramos, lo voy a decir de manera natural, como que si usted tiene una buena disciplina de sueño, es donde usted y yo entramos en el trance. Sí, es que todo lo que hemos hablado va basado en la noche y tiene un signo. Dice, las vigilias o hablar de vigilias en el Nuevo Testamento está un promedio por ahí de 60 veces donde habla de la importancia de velar y orar, o de hacer oración, súplica, ruego y todo esto en la noche. Y mire que todo esto, teniendo una buena disciplina, cuando usted y yo entramos en el descanso, entre las 9 y las 12 de la noche, ya su alma allí es donde verdaderamente entra a lo que David decía. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en el Señor puedo vivir confiado. ¿Sabe por qué? Porque de las 12 a las 3 se mueve el principado a la muerte. De las 12 de la noche a las 3 de la mañana se mueve el principado de la muerte.
Es donde están las batallas y las luchas espirituales. Cuando usted y yo definitivamente estamos descansando en Dios, en paz se acostó y asimismo está durmiendo y tiene total confianza, en esa hora el Señor ya se encarga de lo suyo. Esa batalla ya se encarga. Pero hay gente que se acuesta y parece buñuelo en aceite caliente. Da vueltas para acá, vueltas para allá. Parece pollo en asadero. Qué bajo estamos cayendo al momento de predicar. Perdónanos, Señor. Qué comparaciones, Señor, perdónanos. Y está la manifestación en sí, donde el mismo Señor llama es en la noche. Usted en el día, dentro de sus muchas preocupaciones, usted no oye la voz de Dios. Y usted su cuerpo ya lo tiene adaptado a ciertas cosas. Y mire, y le voy a decir una cosa. Cuando Dios lo llama y usted se despierta, luche y haga lo que quiera y no se duerme. No se duerme. Le da dificultad dormir. Le da dificultad dormir. Hay dos maneras. O tiene muchos problemas o el Señor lo llamó. O le está echando demasiadamente a sus problemas y a sus dificultades o el Señor lo llamó. Una de dos. Porque no hay otra manera de uno describir el hecho de que usted no pueda dormir. ¿Sabe? Hay momentos en los cuales cuando usted no inició entregándole sus cargas, sus dificultades y sus problemas, usted al otro día no ha notado, no, yo sé que esto a usted no le pasa, que se levanta como si no hubiera dormido. No descansó, su cuerpo está más cansado, parece que todo lo que hizo en el día, el cuerpo lo repitió en la noche. Que eso, si usted se pusiera de pronto una cámara, de pronto quisiera ver qué es lo que hace su cuerpo para usted levantarse tan cansado. Y eso es cuando usted y yo realmente no descansamos en Dios. Cuando usted y yo no tenemos esa comunión especial y esencial con Dios. La batalla de Gedeón, y Dios le dio la victoria en la noche, ¿cierto? El ángel y Daniel, ¿cierto? También la lucha del ángel para defender la bendición de Daniel también dice en los escritos que también fue, ¿cierto? En la noche. Daniel oraba 3 veces al día, igual que nosotros. ¿Quiénes no nos hemos encontrado en el Espíritu en esas 3 veces? Mire, y todo esto para que usted y yo entendamos que suena jocoso y todo, pero es para que usted y yo nos midamos. Esto de que usted y yo aprendamos hoy, a través de lo que es la necesidad y la importancia de velar y orar, es lo que nos mide realmente nuestra comunión con Él. Porque en el día, usted y yo podemos estar en el Espíritu diciéndole al Señor, cuando nos sirvieron el desayuno, tú nos lo das, nosotros nos los comemos en el nombre de Cristo Jesús. Como muchos oran. ¿Cierto? Señor, bendigo estos alimentos en tu nombre, gracias por el pan que pones en nuestra mesa, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Otros hacen una oración como de 2-3 minutos donde eso le ponen y presentan hasta los nutrientes y todas esas cosas y lo que se está comiendo es una hamburguesa. Señor, que esto no me haga daño, Señor. A la 1 de la mañana comiéndose una hamburguesa con Coca-Cola. Pero está orando por el alimento, ¿cierto? Entonces, mire, todo esto y nosotros en los muchos afanes, siendo sinceros con Dios, no puede decir que en el día tenemos encuentros especiales con Él. Porque estamos a las carreras, porque vamos en el afán, porque vamos, ¿cierto? Porque se nos presenta una dificultad, se nos pasó el bus, un carro pasó, pisó un charco, me mojó, dejé la billetera,
¿cierto? No, no empaqué el almuerzo, se me ensució el uniforme, un montón de situaciones que se nos presentan. Y allí invocamos el nombre del Señor. Y allí le decimos, cuando se nos fue el bus, decimos, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Levantamos las manos al Señor, nos rendimos a ti. Gracias, amado Rey, por lo que me estás enseñando. Padre, cierto, así oramos. Llegamos y nos subimos al bus y se nos quedó el pasaje en el otro pantalón. Y decimos, bendito sea el Señor, ¿cierto? Ahí decimos. Estamos colgando un cuadro con una puntilla de pulgada, con un martillo más pesado que la piedra con la que partimos la panela. Nos damos y le decimos, gracias, amado Rey, por llevar tus cargas, tus problemas. Llevamos tu dolor, Señor. Todo esto por amor a ti, Señor. ¿Cierto? Así lo hacemos. Mire, por nuestros afanes y nuestras carreras y todo lo que hacemos, al Señor le damos siempre lo que nos sobra de nuestro tiempo en el día. Por eso Él hace tan importante para su iglesia entendida la noche, para los hijos la noche. Por eso se manifiesta en el momento donde hay mucha más tranquilidad y pasividad aún del entorno social, porque es el momento donde tu cuerpo está en un solo lugar, donde su mente está entrando en un momento, ¿cierto? O de trance o de muchas preocupaciones y que no te puedes dormir, y es donde Él realmente se puede mostrar a darte la paz o a darte ese mensaje que anhela tu alma, que anhela tu espíritu, porque hay algo comprobado. Hay algo comprobado y aún desde grandes universidades de Norteamérica donde han hecho las pruebas con alguien que profesa la Biblia y otro que no profesa la Biblia y lo conectan a un sinnúmero de aparaticos, ¿cierto? Que estudian la reacción del cerebro aún mientras que duermen y han notado que en el que realmente profesa la Biblia se ha acostado en paz, ha orado antes, y el que no lo hace, y cómo eso parece ciudad un 31 de diciembre. Y para el otro, total paz, total tranquilidad, claridad en todo lo que hace, en todo lo que vive, en todo eso. Y el otro se le nota en todas las pulsaciones y todo lo que muestra su mapa cerebral, cómo está y que no tiene tranquilidad. Porque aún se manifiestan momentos o partes del cerebro que manifiestan dolores, traumas, situaciones de aflicción, de angustia, mientras que el que se acostó, que oró, leyó la Biblia y se acostó, y muestran de que es sorprendente cómo Dios se manifiesta aún en darle esa paz a una persona. Y cómo al otro día las dos personas al levantarse, cómo es el despertar de cada uno de ellos. Y asimismo es según nuestro despertar en nuestro diario vivir. Según usted y yo, lo que nos propongamos al despertar va a ser nuestro día. Conforme usted y yo nos despertemos, va a ser nuestro día. Conforme usted y yo nos planeemos en bien despertemos, va a ser nuestro día. Hay gente que aun siendo cristiana se levantan sin un propósito. Hay gente que aun siendo cristianos o creyentes no planean su día de vida, no tienen una meta, no tienen un objetivo, no la tienen clara, y que lo único que primero dicen es o se cargan o se cansan o maldicen su propio empleo. Se levantan porque se tienen que levantar, con carga,
con angustia, con dolor, con pereza, y asimismo es su día. Es como aquel que no le voy a decir por datos personales, porque primero lo practicaba. Pero cuando me encontré ese dato, estudiando, tomando unos apuntes de la neurociencia, a través de cómo funciona nuestro cerebro, porque eso me inquieta, no porque me quiera meter a través de la persuasión o todo eso, sino porque es la mente todo lo que tiene. O sea, todo lo que juega la mente con nosotros y cómo usted puede estar fijado con una meta trazada y que alguien llegue y juegue con algo de su mente, lo desvía totalmente del propósito. Que usted puede levantarse con 100% de su batería en paz y algo pequeñito le daña su vida y de un momento a otro usted resultó descargado total de su paz y se dañó su día y a la vez dañó el día de los demás. Y que esto también influye mucho y sabe que usted y yo nos estamos destruyendo con los 5 minuticos más. ¿Cuánto le dan al reloj 5 minuticos más? 10 minuticos más, 15 minuticos más. Sabe que usted y yo nos estamos haciendo un daño no solamente cerebral, sino físico. Porque nuestro cerebro, ya nuestro cuerpo está despierto, ya nuestro cuerpo, así usted no haya abierto los ojos, nuestro cuerpo ya está despierto antes de que suene esa alarma. Porque si no fuera así, usted no la escuchara. No la escuchara, no la es tenedor, no la... Mire, si no fuera así, usted no oyera a la primera esa alarma. Y cuando usted la retrasa 5 minuticos más, ¿sabe qué pasa automáticamente en su cerebro? Ya nosotros despertamos. Nuestro cerebro, para nuevamente tomar impulso, para dormirse, necesita de 90 minutos. Y después de que requiera esos 90 minutos para poderse dormir totalmente y poder decir que el cuerpo está desconectado y descansado, requiere de 4 horas para su regeneración o nuevamente el sueño restaurativo. Y como usted llegó y volvió y se durmió 5 minuticos, 10 minuticos, 15 minuticos, su cuerpo le está exigiendo esas 4 horas de restauración, esas 4 horas y entonces usted se levanta cansado, agotado y con pereza. Yo le daba 5 minuticos más al reloj. Después de ese comentario yo quise probarlo. Yo dije, las universidades dicen tanto y es real, son estudios de grandes universidades que se han metido a estudiar el cerebro, que se han metido a estudiar la manifestación. ¿Por qué la gente actualmente no tiene tanta energía como la que tenían nuestros abuelos? Que simplemente con medio o un pedazo de panela y 2 arepas, con eso tenían el día y llegaban con energía. Comiendo panela y arepa. Panela y arepa. Y tenían energía. Y nosotros nos pasamos 20 minuticos de la hora de almuerzo y ya tenemos dolor de cabeza. Ya tenemos pereza. Ya ellos llegaban y se levantaban y en cuestión de 20 minutos ya tenían fogón montado y aguapanela hirviendo. Nosotros también. Estamos sirviendo debajo de esa cobija y aguapanela. Entonces mire que eso sí realmente a nosotros el modernismo y el posmodernismo nos está destruyendo. Y esa es la distracción para que usted y yo dejemos de adorar a Dios, dejemos de buscar a Dios. Por eso la importancia de los tiempos de vigilia, porque es en los cuales usted y yo no nos confrontamos exclusivamente por lo que la Biblia dice, sino también a través de los daños que el sistema ha hecho a la iglesia, que lo ha distraído tanto que se ha dejado de velar,
y orar. Nos ha distraído tanto que nosotros hemos dejado de buscar el rostro de Dios como realmente Él quiere que lo busquemos. Nos ha distraído tanto que hemos dejado de adorar como Dios dice que debemos de adorar. Nos ha distraído tanto que nuestra oración se volvió monótona y se volvió simplemente una vana repetición todos los días. Porque para el Señor, créame que Dios ya está cansado de oír el minuto de Dios de los hijos de Él. Donde es más largo el patrocinio que lo que se le dirige a Dios. Ya Dios está cansado de que usted y yo le demos lo último, lo que nos sobra. Dios ya se agotó. Mire, vienen tiempos donde Él está demandando quiénes son verdaderamente sus hijos y quiénes no. Todo lo que está pasando en el mundo entero es para Él mismo zarandear su iglesia y mostrar los que se dicen ser y no lo son. Para verdaderamente usted y yo definirnos si estamos parados en la roca o en la arena. Si usted y yo somos edificaciones de madera, heno o hojarasca, o somos de oro, plata o piedras preciosas. Porque es el momento donde ya un hijo de Dios no puede decir que es frío. O eres caliente, caliente, porque a los tibios el Señor los vomita. Viene el momento donde el Señor está midiendo la iglesia para que la tibieza de nosotros, deje de ser tibieza y verdaderamente sea honra, honor y alabanza a Él. Que verdaderamente el nombre del Señor, usted y yo, no lo usemos exclusivamente para cuando tenemos momentos de dificultad, problemas o tormentos nocturnos. Llegó la hora de que usted y yo nos dejemos de invocar el Salmo 91 sin entendimiento. Porque ese salmo no es para que usted y yo lo tengamos como un amuleto y que sea la hoja más tostada de su Biblia ya en la casa y empolvada, que la Biblia suya es blanca menos esa hoja. Y entendamos que es verdaderamente como dice, y con esto para que pasemos al tiempo de adoración, donde dice el que habita, no dice el que habitara, no, el que habita, lo está diciendo en presente, el que vive, el que está, ¿cierto? Al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y dirá, dice, y diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mire, está diciendo que verdaderamente usted y yo, cuando somos lo que realmente Dios quiere, y en estos tiempos de edificación y de todo eso, es donde usted podemos decir, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dice que cuando estamos allí, allí es donde realmente se cumple, para que usted y yo dejemos de culpar a Dios por todo lo que nos pasa, o las situaciones donde muchos han dejado de adorarle a Dios porque creen que por ser cristianos o por haber aceptado el llamado de Él, por haber aceptado a entender, ser escogidos por Él, le echan la culpa a Dios. Hay gente que culpa a Dios por todo lo que le pasa. Y eso nos pasa. Y lo digo porque en algún momento yo culpé a Dios de todo lo malo. Pero cuando entendí que no era culpa de Él, sino de mis acciones, comencé a cambiar mis acciones y a entender más en Él que realmente en su propósito, antes al contrario. El llamado era de que a los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Y dice, y esto es para los que aman al Señor, que todas las cosas le ayudan
a bien. Desde allí comencé a comprender que todo me ayudaba a bien y que aquí estoy, aún sabiendo de que en algún momento condené, juzgué, señalé y culpé a Dios por todo lo malo que me pasaba, por todos los seres amados que había perdido y que decía cómo alguien que era confesado como un Dios amor podía quitarle el amor a, a las personas. Y hay alguien que puede estar luchando con eso, donde le eche la culpa a Dios porque haya perdido a su hijo, a su padre, a su madre, a su hermano, a su ser más querido, más amado, y que hoy esté culpando a Dios. Pues algo que le quiero decir en espíritu y en corazón, que cuando dejes de culparlo y decir por qué, entenderemos el para qué. Y que hoy entiendo el para qué, Dios, y que hoy comprendo que ellos están mejor que aún nosotros que estamos acá. Hoy comprendo que aún por alguien, mire, culpé a Dios porque hayan matado a mi mamá, porque haya perdido un hijo, porque haya perdido de pronto a un ser amado y muy especial, o aún a mis hermanos, a mis padres, a mis abuelos. Y por eso odiar y resentirme en contra de Dios, cuando a la hora de la verdad, hoy que entiendo el para qué, me doy cuenta que ellos están en un mejor lugar que aún nosotros. Ellos no tienen que luchar, ni pasar, ni batallar con las cosas que uno tiene que batallar en la mente, en el corazón. No tienen que luchar por las cosas con las cuales tiene que luchar uno actualmente. No viven las aflicciones que uno vive actualmente. No viven las dolencias que uno vive actualmente. No viven las molestias. Allá donde Dios los tenga, no tienen que preocuparse absolutamente por nada. Están realmente en el reposo de Él. Mientras que usted y yo aquí tenemos que luchar por quien te odia, por quien te quiere, por quien no te quiere, por quien cierto, quien te persigue, quien no te persigue, por lo que tienes, por lo que no tienes. Y todo esto para nosotros es grande preocupación, pero para ellos es total paz, reposo. Y comprender eso y que hoy, gracias a la oportunidad del arrepentimiento, Dios me perdonó por haber blasfemado aún su propio nombre, por levantarme en contra de aquel que todo lo que haga lo hace para bien. Y que todo lo que esté y todo lo que haya pasado en la vida de uno ha sido sujeto a su voluntad. Y que es bueno. Y que hoy lo puedo decir con libertad, fue bueno, fue agradable y fue perfecto. Porque hoy la lucha es difícil, la humanidad es difícil, la sociedad es difícil, el entorno es difícil. Y para nosotros que quedamos y estamos aquí, no es el fin del mundo, pero sí hemos visto que ha iniciado una gran temporada de dolores, de aflicciones, de incertidumbre, de todo lo que se viene, de que cada día los alimentos más costosos, más escasos, la salud más precaria, más indolencia en el corazón de la humanidad, más resentimiento en medio de la humanidad, dolor, ira, contiendas, pleitos, disensiones, vanidad, egocentrismo, todo eso que destruye y daña la buena obra del Señor. Pero aquí estamos, donde Él mismo nos ha dado la oportunidad de que en su justicia, si nos hemos querido rendir y caemos, en su justicia Él mismo nos ha sabido levantar y nos sabrá levantar. Porque con Él, donde sea, sin Él, a ninguna parte. Y dice, para entender esta parte, dice, Él nos librará del lazo del cazador.
de la peste destructora. Con sus plumas nos cubre y debajo de sus alas estamos seguros. Escudo y protección son su verdad. Y dice con esto algo de lo cual usted y yo hoy estamos hablando y por qué es tan importante la noche. Pero la noche tiene una contrariedad y es donde usted y yo más tememos en hacer alguna cosa. Usted no va a partes de su casa en la noche donde va en el día. ¿Sí o no? Usted a la cocina, si la luz no está prendida, usted no va. La mano peluda, la pata sola, el bulto, la llorona, ¿cierto? Hay gente que está tan preocupada y tan aburrida en la noche que si escuchan la llorona salen a buscar a los peladitos con ella. Mire, y es real, mire tan importante la velad y orar, porque en la noche usted no va a los mismos lugares donde en el día va. Usted va a una sala de oración en el día, pero en la noche sola y con las luces apagadas. Ah, ¿quién va? ¿Cierto que no? Pero aquí dice que con sus plumas nos cubrirá y bajo sus alas estaremos seguros. Escudo y protección es su verdad. Dice que no temeremos al terror nocturno. Dice, ni a la saeta que vuela de día, ni a la pestilencia que ande en la oscuridad. Vea, aquí ha estado gente en este templo y en la noche, si las luces están apagadas, les da miedo moverse en el templo. ¿Sabe? Eso es una manifestación de que hay una parte de su vida que necesita confiar más en Dios. Téngale miedo a los vivos. Téngale miedo a los vivos. Y más en un lugar donde se adora y se reúnen hijos de Dios. Yo he estado aquí a cualquier hora de la noche, solo. Y lo único que usted percibe en este lugar es paz. Ustedes saben lo hermoso que es estar en este lugar en la noche y donde algunos le tengan temor y uno poder disfrutar de esa paz. Entonces dice, ni al terror nocturno, ni a la saeta que vuela de día, ni a la pestilencia que ande en la oscuridad, ni a la mortandad que en medio del día destruya. Y dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de ¿quiénes? De los impíos. Mire que aquí dice que Él es nuestra justicia. Nuestra justicia. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la víbora pisarás. Herirás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré, yo en la angustia lo libraré y lo glorificaré, y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Sabe que este salmo, que muchas veces lo leemos así de manera corrida y veloz y rápida, si usted se detiene en un momento, este salmo narra la vida de muchos. Yo lo veía, lo leía y de todo eso, pero en un momento que me detuve a leerlo, narraba mi vida. Si usted lo lee con entendimiento, con la luz prendida, la luz del día y con las gafas puestas, ¿recuerdan esa frase?
usted va allí a encontrar y va a ver la narración de su vida. A todo lo que le tememos, todo lo que pasa en nuestro entorno, para que termine diciendo que cuando todo esto pase, dice que nosotros clamaremos, le invocaremos, Él nos oirá, nos responderá, ¿sí? Con nosotros estará en medio de la angustia, nos librará y dice que Él se glorificará y nos saciará de larga vida y nos mostrará salvación. Que usted y yo, pese al diagnóstico, a la situación, a la necesidad, a lo que estemos viviendo, al momento o al acto justo o injusto que estemos viviendo, siempre sea glorificado Dios por medio de cada uno de nosotros. Eso es lo que el Señor dice. Y que mostremos salvación. Usted y yo no podemos mostrar salvación a otros si un diagnóstico o una palabra o un hecho o un acto, cualquier situación que aflija o angustie, nos destruye o nos derriba, no estamos mostrando salvación. Porque allí es donde tenemos que mostrar a Cristo, su confianza, su paz total en Él, y que sabemos que aunque nuestro exterior se esté desgastando, nuestro interior se tiene que rejuvenecer. Porque este estuche, dice la palabra, que es el que Él va a renovar. Entonces yo no me puedo aferrar a un estuche que hoy se está desgastando y de pronto no tenga el mejor diagnóstico, porque igual esto se queda. Y yo me puedo estar preocupando más por el cuerpo que por el alma. Y de nada sirve usted ganar al mundo y perder su alma, porque el mundo quiere su cuerpo, pero el Señor quiere nuestra alma. Colóquese sobre sus pies en esta noche y démosle gracias a Dios, exaltando, bendiciendo su nombre. Que sea este tiempo de vigilia, de oración, de adoración, donde usted y yo no solamente hayamos edificado nuestro espíritu, sino que también podamos honrar y glorificar y adorar. Que hoy usted viva y experimente una noche diferente. Que esta noche, en su llenura y en la llenura del Espíritu mismo, usted se va a dar cuenta que es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Es mejor estar en su presencia que fuera de Él. Es mejor reposar en su presencia que fuera de ella. Y que apartados de Él, nada podemos hacer. Que Él sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Él no, nada somos. Así que comience en esta hora y una vez más entréguele todo lo que aflige, lo que angustia. Bendecimos a quienes nos ven, a quienes nos oyen, a quienes han estado en este momento compartiendo y edificando su espíritu y su alma en este tiempo. Y le invitamos a que allí donde esté, juntamente con las personas que estés allí en su casa, descanse, regocije su alma, su espíritu y todo su ser en Él, adorando en espíritu y en verdad, y levantes altar de adoración, de exaltación al nombre que es sobre todo nombre. Y en este momento te bendecimos y te decimos gracia y paz para pasar a un tiempo de alabanza y exaltación.